Mami Eisenhower fue la imagen perfecta del glamour y la sofisticación doméstica de los años 50, siempre sonriente, elegante y enamorada del color rosa. Encarnaba a la esposa ideal de la posguerra estadounidense. Pero tras esa fachada encantadora y esa voz suave, se escondían secretos que durante décadas solo circularon en susurros por los pasillos de la Casa Blanca. Hoy descubrirás lo que Mami ocultó al mundo. Primero, los rumores de alcoholismo. Su caminar tambaleante y sus constantes mareos despertaron sospechas en Washington. La primera dama bebía en secreto. En los círculos políticos se hablaba en voz baja, pero con insistencia. Durante la campaña presidencial de 1952, los periodistas preguntaron sin rodeos a Eisenhower sobre el supuesto problema de su esposa. Él respondió que ella no había tocado el alcohol en 18 meses. La verdad, sin embargo, era otra. En 1973, Mami confesó que sufría de la enfermedad de Meniere, un trastorno del oído interno que afecta el equilibrio. Esta revelación llegó demasiado tarde. Para entonces, su reputación ya había sido manchada por una mentira que nadie desmintió a tiempo. La humillación fue silenciosa, pero persistente. ¿Fue una víctima del desconocimiento médico de su tiempo, o alguien más tenía interés en hundir su imagen pública? Segundo, el romance en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mami pasaba largas temporadas sola, atrapada entre mudanzas y soledad, mientras su esposo estaba siempre acompañado por su atractiva conductora, Kay Somersby. Somersby era inteligente, carismática, y estaba presente en cada momento importante del general. Incluso una vez, Ike llamó Kay a Mami por accidente. Aunque nunca hubo pruebas concluyentes de una infidelidad, la sombra de la sospecha persistió. La prensa europea lo insinuaba. El círculo militar lo murmuraba. ¿Podría el gran comandante estadounidense haber engañado a su esposa con su chofer? Mami, con dignidad imperturbable, jamás habló del tema públicamente, pero su rostro decía mucho más de lo que las palabras podrían permitir. Tercero, el divorcio que nunca fue. Según las memorias de Harry Truman, Eisenhower quiso divorciarse de Mami para casarse con Somersby. Al parecer, el general Marshall le respondió: si lo haces, te saco del ejército y me aseguro de que no vuelvas a respirar tranquilo. Truman incluso aseguró que mandó destruir las cartas con esa conversación. Aunque los historiadores debaten la veracidad de este episodio, la historia bastó para sembrar dudas sobre el matrimonio Eisenhower. Mami nunca abordó este episodio públicamente, pero su rechazo a las memorias publicadas por Somersby fue categórico. Una fantasía, dijo. Aún así, muchos se preguntaron que parte de esa fantasía estaba basada en una verdad cuidadosamente borrada. Cuarto, la desaparición misteriosa de 1954. En febrero de ese año, el presidente desapareció por varias horas mientras vacacionaba en California. La versión oficial dijo que se rompió una muela y fue al dentista, pero otros afirmaron que se había reunido en secreto con extraterrestres en una base militar. El rumor fue tan fuerte que incluso la Associated Press publicó por error que el presidente había muerto. Testigos en la zona aseguraron que vieron movimientos extraños de vehículos oficiales. ¿Realmente se trató de una simple visita al dentista o de un encuentro fuera de este mundo? Décadas después, teorías conspirativas sostienen que Eisenhower hizo un trato con seres de otro planeta. Y Mami, según algunas versiones, estaba al tanto de todo. El mito creció, y con él, su leyenda. Quinto, los celos mutuos. En los años 30, Mami y su hijo vivían en Washington, mientras Eisenhower estaba destinado en Filipinas. Ella asistía a fiestas y reuniones sociales, lo que provocó una carta furiosa de Ike, insinuando motivos de divorcio. Años después, fue Mami quien sintió celos por la cercanía de su esposo con la atractiva esposa de un oficial. Desde mucho antes de llegar a la Casa Blanca, el matrimonio había estado marcado por sospechas y reproches silenciosos, pero también por reconciliaciones discretas. Era una relación con capas, matices y conflictos que nunca salieron a la luz pública en su totalidad. Sexto, el mando doméstico. En la Casa Blanca, Mami era meticulosa, estricta y controlaba cada detalle del hogar presidencial. Desde el presupuesto hasta la decoración floral, nada escapaba a su vista. A las 5 en punto cerraba las puertas del despacho oval para obligar a Ike a descansar.
Y en ese mundo de disciplina, florecía su pasión más tierna, el rosa. Decoró sus espacios privados con ese color, inspirando una fiebre nacional por los baños y cocinas rosadas. Su influencia cultural fue enorme. Mientras el presidente lideraba la Guerra Fría, Mami guiaba a América hacia un paraíso pastel. El contraste era fascinante, fuerza militar en un mundo teñido de rosa. Séptimo, la nueva secretaria. En 1953, Ike contrató a Ann Whitman, una rubia eficiente que pronto se volvió indispensable para él. Pero Mami, marcada por los recuerdos de Somersby, nunca bajó la guardia. Vigilaba de cerca a Ann, determinada a evitar cualquier escándalo repetido. Aunque nunca hubo pruebas de una relación inapropiada, la tensión era evidente. Algunos empleados decían que Mami mandaba flores al despacho de Ann por cortesía. Otros aseguraban que era una forma de marcar territorio. Octavo, lealtad en medio del escándalo. Cuando el caso Watergate acabó con la presidencia de Nixon, muchos lo abandonaron. Mami no. Su nieto David estaba casado con la hija de Nixon, y ella decidió mantenerse firme al lado de la familia. Incluso apareció en los anuncios de su campaña de reelección. En 1962, algunos lo vieron como noble lealtad, otros, como ceguera moral. Lo cierto es que Mami jamás dejó que las mareas políticas dictaran sus afectos personales. Su apoyo a Pat Nixon fue constante y privado, pero poderoso. Noveno, el legado de los rumores. Tras su muerte en 1979, los secretos y las historias en torno a Mami Eisenhower no se apagaron. Las memorias de Somersby en los años 70 reavivaron los viejos rumores. Incluso una serie de terror la retrató como aliada de alienígenas. Pura ficción, sí, pero muestra cuán profunda es la fascinación por ella. ¿Por qué una figura tan aparentemente convencional despierta tantas teorías? Tal vez porque en Mami coexistían dos mundos, el de la perfección visible y el del enigma jamás revelado. Mami Eisenhower fue enterrada junto a su esposo en Kansas, pero incluso desde la tumba, su nombre sigue provocando preguntas, sospechas y misterio. Fue mucho más que la primera dama del rosa, fue una figura enigmática que hasta el final supo guardar muy bien sus secretos. Su legado no solo sobrevive en porcelanas rosadas o menús elegantes, sino en la persistente sensación de que, tras su sonrisa, había una historia más grande, una historia que tal vez nunca conoceremos por completo.